6:59 de la mañana, Ali, vamos a la segunda hora de información. Así es, les saludamos a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal. Les damos la bienvenida y por supuesto para tenerlos muy bien informados. Hoy no circula. Hoy no circula. No circula. O sea, no. Está suspendido el no, para que entendamos. Es decir, aclaremos que los autos que terminan su placa 1 y 2. Un poco confuso, pero eso es. Sí, así es. Así que mucha atención, esta medida de hoy día no aplica en el distrito metropolitano. Igualmente, el valor del transporte urbano se mantiene en 35 centavos, ¿no? Exactamente. A ver, déjeme verle 35 y 12 centavos para personas adultas y 10 centavos para estudiantes. Totalmente. A pesar que ya el gobierno nacional ha mandado pues una resolución que hoy se reúne en la Agencia Nacional de Tránsito para verificar qué es lo que va a suceder con este tema de esa resolución de la ANT para que se pueda ver qué sucede con las tarifas, revisarlas. Bueno, hay tráfico en la ciudad de Quito, ¿quiere verlo? Ahí estamos viendo, hay tráfico a esta hora en Quito. Mire, esto sale desde el Trébol. Acá la autopista Rumiñahui, o sea, más bien dicho, la vía que conduce a la autopista Rumiñahui no tiene mayor inconveniente de tráfico hoy lunes. ¿El por qué? Están limpiando, yo pasé muy temprano, estaban en procesos, es increíble la cantidad de escombros que tenía la autopista a lo largo, miren, ahí lo podemos ver, esta es la Simón Bolívar, el intercambiador, pero vemos que el Trébol no tiene mucho tráfico, igualmente hacia el sur de la ciudad tampoco, y es por la cantidad de escombros producto de estas manifestaciones que caotizaron lamentablemente al distrito metropolitano de Quito. Esta es la avenida Pichincha, lo estamos viendo, va hacia la Marín, aquí sí hay algo de tráfico. Esta es la José María Velasco Ibarra, donde sí registra tráfico de subida y de bajada. Esta vía también la estaban limpiando en la madrugada. Ladrón de Guevara, es una lástima, Ali, cómo quedó en las mediciones del Coliseo Rumiñahui. Estado de guerra es lo que había ahí. Miren ustedes, ahí lo estamos viendo. Igual, esto es la Toledo y mediaciones de lo que denominaron la zona de paz. Así es. Ahí estamos viendo para justamente el sector de la Vicentina. Ahí hay mucho tráfico y es porque están desviando el tráfico hacia el Ladrón de Guevara. Porque todavía están cerradas estas vías hay alrededor de la Casa de la Cultura y de las universidades prácticamente. Mira, en la 12 de octubre igualmente, toda esta zona están como cerradas. Incluso Andrea Orben nos pues enviaba mensajes de que habían fogones a esa hora. Todavía hasta la mañana. Hablamos de las 6 de la mañana aproximadamente. No se puede transitar por ahí todavía. Todo esto es la 12 de octubre. 12 de octubre está caotizado el tráfico. Si vamos un poquito más hacia el occidental, veamos cómo está el tráfico en la ciudad, no hay ningún lío. Occidental está totalmente libre. Mire, para ser un día lunes, la ciudad de Quito está ahora, el tráfico está absolutamente liviano, ¿no? La gente todavía está en casa. Horas, los días se vaya ya recuperando la normalidad, por llamarlo así, en nuestra ciudad. Hay que también decir que el toque de queda, lo que había, se levantó en las horas de la noche. Mucha gente que no llegó también a escuchar esta información, pero está levantado. Muy bien, bueno, ese es el panorama que hay en la ciudad con respecto al tráfico el día de hoy lunes. Como decimos, ojalá se vaya tomando ya de a poco la normalidad. Necesaria, luego un fin de semana realmente caótico. De locura, te podría decir, ya en comunidad hablaremos de locura. Terrible. Bueno, les vamos a contar y presten mucha atención, y es que se eliminó el decreto 883 que pretendía quitar el subsidio a los combustibles. Tras horas de reunión y luego de 11 días de manifestaciones, el gobierno y los grupos indígenas llegaron a un acuerdo. Hubo gran expectativa. Tras 11 días de intensas protestas en el país, este domingo finalmente se sentaron a dialogar el gobierno, presidido por el presidente Moreno y sus ministros, con los dirigentes indígenas. Entonces empezó el motivo del debate, del decreto que elimina el subsidio a los combustibles. Mi propuesta es generar estas comisiones de diálogo que de la forma más rápida posible, con gente de buena fe, generen las nuevas condiciones que, por supuesto, después de la revisión, después del análisis del decreto, y que podamos mejorarlo, sustanciarlo. Aquí no venimos para conformar comisiones, para trabajar. El pedido del país es la derogatoria del decreto 883. Si este momento se decide, el país se tranquiliza totalmente. Los indígenas cuestionaron no solamente la decisión del gobierno, sino también a los ministros de Estado. Todo este 2019
no hemos dialogado ni hemos tenido acercamiento ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros, señor presidente. Y le hacen quedar mal, señor presidente. Y pidieron dentro de sus requerimientos la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y del ministro de Defensa Osvaldo Garrín. Los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Yo de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. En una segunda intervención, el mandatario defendió su decisión. A que las personas que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina, por cualquier medio, por mar o por tierra, están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado, que debería tener otra direccionalidad. Me opongo a que eso pase. Por supuesto que cada dólar que le entregamos a las manos de un contrabandista para que lo lleve a Perú o a Colombia es desangrar la dolarización, señor presidente. Eso sí tiene que dolernos. Ellos pusieron la decisión en manos del Ejecutivo. Luego de escuchar las partes y tras hora y media de receso, se hizo el anuncio, pues de este diálogo salió humo blanco. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Y es que se creará una comisión para un nuevo decreto, informó Marilyn Jaramillo. Y es que el movimiento indígena y manifestantes que se encontraban apostados en la Casa de la Cultura y sus alrededores festejaron la derogación del decreto 883 con gritos de victoria, canciones, abrazos. Cerraron así 11 días, 12 diría, de intensas protestas. Veamos. La felicidad entre los manifestantes que buscaban la derogación del decreto 883 fue notoria. En sus rostros se podía percibir la emoción del logro alcanzado después de 11 días de intensa protesta. El acuerdo llegado entre los dirigentes del movimiento indígena y el primer mandatario durante la reunión del diálogo levantó los ánimos de absolutamente todos los grupos de indígenas pertenecientes a la CONAIE que se encontraban en la Casa de la Cultura, así como los cientos de manifestantes que también se encontraban presentes. Fue cuestión de minutos para que camiones, camionetas y automóviles con ciudadanos que apoyaron esta lucha social arriben hasta la Casa de la Cultura. Estos grupos se unieron a la algarabía. A quienes también se les notó optimistas por lo alcanzado fue a los integrantes de organismos de socorro. Pero los festejos no solo se quedaron en el centro norte de la urbe, sino que se extendieron por toda la ciudad de Quito. Esto lo pudimos constatar, pues en nuestro recorrido por las diferentes calles de la capital, personas se apostaban en las veredas para de forma efusiva recibir a quienes venían de la zona de protesta. El acuerdo llegado entre el Ejecutivo y el sector indígena fue que el gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. En imágenes de Mauricio Sánchez, informó Javier Rosero. Grupos indígenas salieron a festejar. La música y los gritos de júbilo eran la tónica en medio de la oscuridad de la noche. Ya todo volverá a la normalidad. Con toda la algarabía, grupos indígenas y ciudadanía en general salieron a festejar su triunfo. Gracias a Dios, el señor presidente dio de corazón y el Dios también a él. Y hemos ganado, gente indígena. En medio de la noche los pitos, el bombo y el charango daban la nota musical para comunicar que se ha marcado historia. Sentimos felices, nos sentimos contentos y orgullosos de tener la raíz de nuestros indios Puruáes, carajo. Lograron su objetivo, ¿no? Nosotros logramos, gracias a Dios, nosotros la gente indígena, gracias que nosotros ganamos. Luego de 11 días de paralización, todo volverá a la normalidad. El clamor de la gente ha sido escuchado. Por favor, ya queremos todos mismos el pueblo que se acabe. Dios quiera que arregle, si no, mañana es más peor. Ahora las perchas por fin se llenarán de productos, los viajeros podrán llegar a sus destinos, el gas llegará a los hogares, entre otras cosas más que tomarán su rumbo habitual. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.
Es tiempo de ir a esta hora con Sofía Vintimilla, que la tenemos en vivo. Sofía, adelante, por favor. Compañeros, amigos, que tengan un excelente día. Bueno, nosotros, como lo han mencionado, estamos aquí en la unidad de flagrancia, donde se presume llegará la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, luego de que aproximadamente a las 5:50 de la mañana, en el sector de Conocoto, donde es su domicilio, habría sido detenida. El gobierno nacional dice que puede ser una de las presuntas instigadoras para las movilizaciones que terminaron en saqueos y destrucción de los bienes públicos en Quito y otras ciudades del país. Además, se publicó un video a través de las redes sociales donde se ve la detención de la prefecta. Esa es la información. Ustedes pueden ver en imágenes cómo familiares y amigos de la prefecta se encuentran aquí en la unidad de flagrancia con el objetivo de esperar a ver si es que la prefecta llegaría a este lugar o a dónde, porque hasta el momento no tenemos todavía la certeza de que pueda llegar a este lugar en estos momentos. Esta es la información que tenemos preliminar. Por supuesto, nosotros nos vamos a quedar aquí para llevar toda la información hasta sus hogares. 5 de la mañana aproximadamente fue allanado el domicilio de la prefecta. Sabremos la información. Este está en desarrollo en las siguientes emisiones o en el primer noticiero de la comunidad. Ale. Y la policía detuvo a la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, tras un allanamiento en su vivienda. La fiscalía la investigará por el presunto delito de asociación ilícita. Los detalles en el siguiente informe. Llegó al complejo judicial de Durán pasado el mediodía de este domingo. Acompañada de miembros de la Policía Nacional, Alexandra Arce, ex alcaldesa del vecino cantón, cumplía con la orden judicial de ser trasladada hasta la unidad de flagrancia. La Fiscalía publicó que la retención de Alexandra Arce fue un acto urgente con fines investigativos en busca de presuntos mensajes en relación al paro nacional y a todos los desmanes, saqueos y actos de vandalismo que se registraron en ese cantón. Lo cierto es que después de revisar los aparatos electrónicos, otra mujer fue vinculada, aparentemente porque ambas habrían estado conversando asuntos relacionados a los acontecimientos que desestabilizaron también a Durán. Se hacía conocer con respecto a la incautación de un teléfono celular de un ciudadano de nombre Daniel Maquelón Narváez, quien fuera procesado el 9 de octubre del 2019 por el delito de paralización de servicios públicos. El mismo interactuaba con 5 ciudadanas, entre ellas Erika Menéndez Mesa y Alexandra Arce Plúa. Cerca de la medianoche, el fiscal César Suárez anunció que a ambas mujeres les dictaron prisión preventiva, imputándole el delito de asociación ilícita, tipo penal que tiene una pena prevista de 3 a 5 años. Informó Adriana Méndez. Hay que comentarles que la asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira pidió asilo político al gobierno mexicano en su embajada en Quito, el cual le fue otorgada y donde permanece la delegación diplomática. Publicó la tarde del sábado 12 de octubre que el gobierno de ese país le brinda protección y resguardo. Sin embargo, México reafirmó su postura de no intervención y su deseo por una salida pacífica a lo que acontecía en el Ecuador en esas horas. La noticia surgió en medio de las protestas en contra de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Y por otro lado, en el centro de la capital, el edificio de la Contraloría General del Estado fue incendiado por presuntos manifestantes. 33 son los involucrados, entre ellos 6 menores de edad. A algunos se les dictó prisión preventiva. A continuación les tenemos los detalles sobre esta información. Este domingo 13 de octubre se reavivaron las llamas en el edificio de la Contraloría. El humo se apoderó otra vez de aquellas instalaciones ya consumidas. La ministra María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter, señaló: nuevamente un grupo vandálico prende fuego en la Contraloría General del Estado. Se trata del segundo día en el que el edificio es incinerado, pues este sábado, tras las fuertes manifestaciones, se quemaron las oficinas, parqueaderos y vehículos que habían allí dentro. La información documental de los procesos de investigación y juzgamiento ha sufrido daños parciales, sin que afecten la integridad de la acción de control, que será restaurada plenamente
con los sustentos de auditoría y determinación de responsabilidades que serán recuperados en su totalidad con procedimientos técnicos. Las consecuencias y los daños más que visibles y los responsables ya detenidos. Son 33 personas las procesadas, incluyendo 6 menores de edad. En un video difundido la noche de ayer, el contralor Pablo Celi confirmó que los destrozos ocasionados en la Contraloría son cuantiosos. Oficinas, vehículos, sistemas electrónicos, áreas de servicios han sido destruidos. Aún no hemos concluido una evaluación completa. El cuerpo de bomberos intervino en la sofocación del incendio, mientras que en la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva por terrorismo para 14 de los detenidos y 13 con medidas sustitutivas y una investigación abierta. La instrucción fiscal durará 30 días, informó Marilyn Jaramillo. Agentes de la policía capturaron al presunto implicado en los daños a la unidad de vigilancia 24 de mayo en el centro de Quito, mientras que el agresor del reportero de Teleamazonas consta en la lista de los más buscados del Ministerio de Gobierno. Le contamos. No fue difícil saber quién sería el presunto responsable de atacar con una piedra al periodista Freddy Paredes. Fueron los mismos manifestantes los encargados de su captura. Prácticamente lo hicieron en lo que se conoce en términos judiciales como flagrancia. ¡Cógele, cógele, 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 le dio un piedrazo! ¡Cógele, cógele, cógele, le dio un piedrazo! Según documento que presentó a uno de los líderes indígenas, el agresor sería José Manuel Huacho. El hombre que atacó por la espalda al periodista fue funcionario del Consejo Nacional Electoral. La institución, mediante un comunicado, aclaró que el sujeto ya no labora con ellos desde febrero de 2018, que trabajó de manera temporal en el proceso de consulta popular de ese año. Bueno, fue un momento de coraje y todo. Mientras el Ministerio de Gobierno colocó sus nombres y fotos en la lista de personas buscadas por delitos graves, por ahora se desconoce si salió de la ciudad, mientras el abogado de la cadena televisiva acudió a la unidad de flagrancia a poner la denuncia en contra del presunto agresor por intento de asesinato. Tenemos los rostros de quienes habrían sido los agresores. Con esos rostros y con esa identificación hemos abierto ya una investigación y vamos a seguir todos los pasos legales. De otra parte, horas atrás fue detenido en el norte de Quito uno de los presuntos participantes en los disturbios y ataque a la unidad policial 24 de mayo. El accionar violento de los manifestantes dejó instalaciones dañadas y motocicletas quemadas. En Quito informó Iván Casamen. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, con quien se analizará la situación de este sector tras 11 días de paralización en el país. Recuerde, las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a contarle al retornar que gran parte de nuestro centro histórico fue destrozado por los vándalos en las manifestaciones del pasado 9 de octubre. Con esto y más, al retornar en nuestra señal de Televicentro, son las 7:18 de la mañana, 5 grados centígrados, así está en los inicios del día la capital de la República. Ya venimos. Continuamos con más información aquí en el Comercio TV. El Ministerio de Educación informa que continúan suspendidas las clases para este día lunes. En las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales, en las jornadas matutina, vespertina, nocturna, en todo el Ecuador continental. En Galápagos las clases son regulares. Las actividades académicas también están suspendidas en los conservatorios, institutos técnicos y tecnológicos. Muchísima atención, el Gobierno Nacional acaba de emitir a través de sus cuentas de Twitter el siguiente comunicado de la ANT que dice, enmarcado en el deseo de paz, anunció que se realizará un nuevo decreto ejecutivo que reemplazará el decreto 883. La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, informa a la ciudadanía que el valor de los pasajes del transporte fue fijado por el directorio de la institución mediante las resoluciones 7781 del 2019. En tal virtud, convocará de manera inmediata a una sesión de directorio con el fin de revisar estas resoluciones con base en lo que establezca el nuevo decreto. Por el momento, el ajuste en el valor de los pasajes determinado en estas resoluciones se mantiene. Comunicaremos con oportunidad cualquier cambio en el mismo. Recordamos que las tarifas preferenciales no se incrementaron.
Y gran parte del centro histórico de Quito fue destrozado por supuestos manifestantes durante las protestas del pasado 9 de octubre. Se destruyeron aceras, paredes y hasta semáforos. Las protestas que se evidenciaron, además de heridos y detenidos, dejaron también destrozos en la capital, específicamente en el centro histórico. Un video entregado por habitantes de la zona muestra cómo un grupo de jóvenes saca un semáforo. Y no es el único lugar en donde hubo desmanes. Al realizar un recorrido pudimos verificar que gran parte de la entrada norte al centro histórico tiene afectación. Nosotros que hemos estado cerca de, digamos, de esto, nos ha parecido una película de terror. Yo no sé de dónde viene esta gente, que no creo que son ecuatorianos o quiteños, que no saben qué es la joya que tenemos aquí en el país. Realmente sí, nosotros inclusive vivimos a ciencia cierta hasta las 11, 12 de la noche, porque manifestantes no lo eran, destrozaban las aceras. Podemos evidenciar que en la calle García Moreno las piedras las sacaban y destrozaron todo, no pensaron en que en este sector hay familias, vemos residentes. Y entonces aquí era una guerra campal y entonces a nosotros también nos fregaron todo, nos botaron bombas, lanzaron piedras. Y imagínense, nosotros también estuvimos con pacientes aquí, pero eso aún lamentablemente. Este grupo de personas encapuchadas que dañaron las aceras, las paredes, los bienes públicos, no fueron parte de la manifestación indígena, la cual aquel día, el 9 de octubre, se movilizó sin contratiempos y de manera pacífica por las calles del casco colonial. Los habitantes del sector dicen vivir en zozobra, pues han tenido que soportar largas horas del enfrentamiento entre manifestantes y policías. Aseguran que la autoridad no ha llegado al momento para ofrecerles ayuda. Realmente vemos que las autoridades municipales, nadie se ha manifestado en esta situación. El alcalde habla de destrozos a las calles y los residentes. Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, arreglar lo destruido costaría cerca de $500.000 y tomaría alrededor de 60 días. En Quito informó Andrea Urbe. Y es que, amigos, durante las protestas, de la jornada de protestas, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 en todo el país y del sistema de seguridad del municipio de la ciudad han sido gravemente afectados por los actos vandálicos. Las mismas cámaras registraron los hechos. Veamos. Es el momento en el que un grupo de personas, la mayoría encapuchados, identifican esta cámara de seguridad ubicada en el sector del Parque El Arbolito, en el centro de la capital. Primero intentan afectarla con una barra aparentemente de hierro, sin embargo la altura en la que se encuentra impide que cumplan su objetivo. Posterior lanzan piedras y también fallan, pero no se dan por vencidos. Es entonces que empiezan a trepar el poste hasta lograrlo, y arriba le propinan varios golpes con lo que sería una piedra hasta que deja de funcionar. Esta es una de las 20 cámaras que han sido hasta el momento vandalizadas por supuestos manifestantes durante las jornadas de movilizaciones. Así lo informó a través de un comunicado oficial el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Los daños se registrarían en Quito, Macas, Cuenca, Guaranda, Nueva Loja, Riobamba y Ambato. 4 de estos sistemas de vigilancia destruidos corresponderían a la capital. Así lo detalla el secretario de Seguridad del distrito, Euclides Mantilla. Los cámaras son que se dieron el día 3 de octubre, eso es en la calle Oriente y Venezuela y en la Pichincha y Olmedo. Asimismo hay otras 2 cámaras que se dio el daño el día 9 de octubre en la Galápagos y Vargas y en la Sucre y Montúfar. Cada uno de estos sistemas tendría un valor aproximado de $5.000. El monto aproximado del daño va a cerca de los $20.000. Asegura que al momento se realizan las respectivas investigaciones para determinar responsables. Ya el señor alcalde ha dispuesto y ya se han iniciado las acciones penales en contra de los responsables y hacer que paguen los daños, ¿no? Estos son algunos de los múltiples daños que se han provocado a lo largo del país. En Quito informó Adriana Rojas. Y en las calles del norte de la capital, en los sectores de Calderón y Carapungo, varios ciudadanos buscaban con su propio esfuerzo retomar la normalidad y tranquilidad de lo cotidiano. A continuación les presentamos algunos casos. El transporte urbano en el norte de la urbe es nulo.
La mayoría de personas busca llegar a sus destinos en camionetas, moto o en bicicleta, o como nosotros, caminando. En este trayecto nos encontramos con Emilio y dos de sus amigos quienes decidieron contribuir con la ciudad limpiando algunas llantas quemadas de la calzada. Claro, es necesario porque nadie más lo va a hacer a estas alturas. La policía está comprometida, militares están comprometidos, todos están en sus actividades y la ciudadanía tiene que hacer lo propio, cuidar el espacio público. Y si vuelven a lanzar piedras, si vuelven a quemar llantas, habrá que volver a levantarse y habrá que volver a empezar a limpiar las cosas. Avanzando en nuestro recorrido también encontramos varios destrozos de bienes públicos y privados que manifestantes habían utilizado para obstaculizar las vías. Pero lo peor de estos actos se pudo constatar en la UPC de Carapungo, donde personas calificadas por la ciudadanía como vándalos habían saqueado y quemado este lugar. La comunidad se ha levantado es para volver a construir nuestra UPC, que nos hace muchísima falta. Fuera de este hecho que genera pérdidas económicas pero también tristeza en la sociedad, sus moradores contribuyen con la limpieza del lugar, con el fin que al acabar el paro se retomen trabajos para que la policía regrese al sector. A pesar de la polarización que han generado estas protestas, la gente todavía mantiene la fe de que Quito retome su alegría y trabajo. Informó Javier Rosero. En el sector florícola, este mostró su malestar ya que no puede soportar los estragos de la paralización indígena. Ellos anunciaron que solicitarán al gobierno nacional la aplicación de un plan fiscal que les permita soportar las pérdidas económicas. Veamos. Las pérdidas por la paralización en diferentes partes del país siguen sumando. Aproximadamente estamos hablando de $1 millón de facturación diario. Esto solo en el sector florícola del centro sur del país. Más de una semana de paralización, por lo que la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores, declaró en emergencia el sector. Definitivamente el gobierno después de esto tendrá que implementar un plan de ayuda a todos los sectores productivos que pasen por lo fiscal, no pagar impuesto a la renta, no sé, realmente la crisis es indefinible este momento, es grave. ¿Solos no van a poder salir adelante? No, ¿cómo? Rodrigo Gómez de la Torre de la Cámara de Agricultura hace una estimación de $200 millones perdidos. Más o menos la producción bruta nacional bordea los $450 millones diarios. Estamos hablando de un 40 o 50% de esa producción, más o menos unos 200 millones. Por lo que posteriormente empezar a analizar los mecanismos de cómo recuperar los recursos económicos perdidos por la protesta, informó Héctor Romero. Un saludo afectuoso y cordial a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, este lunes 14 de octubre, con noticias positivas, quizás en forma relativa, pero es importante abonar en que la paz y el orden vuelva a Quito y al país, al trabajo, a la educación, tan fundamentales. Una sociedad no saldrá si es que no hay mayor producción, productividad, mejoramiento en la calidad de la educación. Luego del acuerdo con el sector indígena ayer para derogar el decreto 883 y generar un nuevo decreto, terminó el paro, los indígenas vuelven a sus lugares, a sus comunidades, pero ahora viene rehacer nuestro país, recomponer lo destruido por este vandalismo condenable que no tiene antecedentes en el Ecuador. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Pichinchi de la Federación de Cámaras del Ecuador, el doctor Pablo Zambrano. Lo hemos invitado para analizar, un día después de todo esto, cómo volver a la senda de la paz, el orden, el trabajo y la producción. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. En primer lugar, quiero ratificar el respaldo a la labor de la prensa nacional, de los comunicadores en el Ecuador. Quiero también darle mi solidaridad a Diario El Comercio y a los medios de comunicación y periodistas que han sido alevemente atacados por hordas y bandas de criminales perfectamente identificados y que han causado mucho daño en el Ecuador.
Frente a su pregunta, ¿qué pasa el día después? Yo saludo, al igual que usted, que haya paz, que haya orden en el país, pero creo que hay heridas profundas en el Ecuador que se evidenciaron durante estos 10 días y que deben ser sanadas, curadas y debemos ver hacia adelante. Para el sector productivo nacional, este paro ha representado pérdidas por 261 millones de dólares diarios. Esto creo que es un asunto muy grave, porque si hacemos un cálculo plano muy rápido, si hemos tenido 10 días de paralizaciones, hemos perdido 2.600 millones de dólares. Y esto es gravísimo porque el Ecuador atraviesa un momento económico muy difícil. Como sector productivo, nosotros hemos sido muy claros y nos reafirmamos. El Ecuador tiene que tener un equilibrio o balance fiscal. Si es que no tenemos un equilibrio económico, no podemos aspirar a crecer, a desarrollarnos, no podemos aspirar, si no hay un equilibrio económico, a cumplir con las necesidades que tiene una población tan importante como la población indígena en el Ecuador. Incluso, doctor Zambrano, ¿cómo atender a los indígenas si es que no hay recursos? A los sectores sociales si no hay recursos, ¿qué debe hacer el Estado ecuatoriano? ¿Cómo se generan recursos? Mire, este tema viene y tiene un origen muy claro que se llama populismo. El populismo en América Latina y en el Ecuador hace que tengamos una constitución, como la constitución aprobada en el año 2008, que establece una serie de derechos, de garantías, de ayudas, de asistencias que requieren el financiamiento adecuado. Entonces, si no tenemos el financiamiento adecuado, es imposible cumplir con todas las promesas que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano y específicamente la Constitución del año 2008. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar y ver exactamente cuál es la realidad del país. Y la realidad del país es que voy a dar dos cifras que son muy importantes y decidoras para que quienes nos escuchan y nos ven tengan en cuenta de la cantidad inmensa de dinero. La primera cifra, entre el año 2009 y el año 2018, el Ecuador acumuló un déficit fiscal de 31.000 millones de dólares. Hay que precisar, gobierno de Correa. El gobierno anterior, ¿no es cierto?, solamente en el año 2017, es decir, terminando el último año de gobierno, hubo un déficit de más de 6.500 millones de dólares. Es decir, se gastó muchísimo más de lo presupuestado. Entonces, tenemos primero ese dogal, ese peso inmenso sobre la economía ecuatoriana. Y la segunda cifra que es verdaderamente escandalosa, y este es un cálculo hecho por uno de los más importantes economistas que tiene este país, dice que en 50 años, hemos tenido 50 años, los subsidios a los combustibles, el Ecuador ha subsidiado 100.000 millones de dólares. Por favor, son cifras astronómicas. Frente a estas realidades, el déficit fiscal crónico y los subsidios indiscriminados que ha tenido este país, el sector productivo nacional, en un acto absoluto de coherencia y de dolor con el país, hemos dicho, busquemos la manera de equilibrar la economía y busquemos la manera de focalizar los subsidios. Porque eso es lo que ha ocurrido. Si no tenemos recursos, si gastamos el dinero a mano abierta, entonces, ¿cómo vamos a tener futuro y equilibrio fiscal? ¿No cree que con la derogatoria del 883, en aras de la paz del país, no se van a generar nuevos recursos? ¿Cómo se puede atender al indigenado, a los sectores sociales en estas condiciones de escasez de recursos? Mire, el día de ayer algunas personas me consultaban y me preguntaban, porque creo que lo interesante de todo esto es que la sociedad civil también se activó. Mucho ojo, no solamente los vándalos se activaron. La sociedad civil también está activada y esto es fundamental. Y esto es fundamental porque nos hemos organizado en nuestros barrios, nos hemos organizado en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en planes de seguridad para prevenir el vandalismo. Pero dentro de estas cadenas de comunicación que se han generado en la sociedad civil, mucha gente me decía, oye, ¿y con esto corre riesgo o tenemos peligro en la economía nacional? Yo lo que digo es que sí hay una grave afectación a este modelo de tener una estabilidad económica. Y yo sí sugeriría o pediría que nos sentemos a encontrar, los ecuatorianos de bien, nos sentemos a encontrar soluciones al país. Quienes queremos al Ecuador, quienes le queremos al Ecuador desarrollado, soluciones. Por ejemplo, ¿qué necesitamos hacer desde el sector productivo nacional?
Necesitamos fomentar al sector exportador. ¿Para qué? Para traer divisas al Ecuador. Necesitamos, por otro lado, también fomentar al sector de las inversiones. Hay que hacer que este país se vuelva atractivo a la inversión extranjera nacional. Pero para ello tiene que haber seguridad jurídica, paz, orden. En estas condiciones no resulta Entonces, difícil. ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Establecer esos dos requisitos esenciales. En primer lugar, la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Que es algo elemental, es el respeto a la ley. Pero en estos 10 días hemos sido testigos de todo lo contrario. Por eso creo yo que las heridas que yo mencionaba hace un momento deben sanarse y curarse y tenemos que llegar a acuerdos como país. Porque el momento en el que nos dividimos, entonces estamos liquidados como nación, como Estado. Por eso yo hago un llamado nuevamente, lo hemos hecho durante toda esta semana, a la unidad. Un llamado a encontrar consensos y normas que nos permitan tener un futuro como Estado y como sociedad. En ese llamado implica que todos los sectores, porque aquí nos va a tocar contribuir a todos, primero para restablecer plenamente la normalidad y segundo, rehacer todo lo destruido en estos días. Exactamente. Las pérdidas son cuantiosas. El sector productivo va a apostarle una vez más al país. Nosotros como sector productivo creemos en el país y ahora que ya se puede recuperar la movilidad en las carreteras, podemos ya transportar nuestros productos. Porque un tema que también es fundamental, no nos olvidemos, para que los ecuatorianos en la mesa todos los días podamos tener pan, leche, agua, entre otros bienes de primera necesidad, carne, huevos, lácteos, no nos olvidemos que todo es una cadena productiva. Muchas veces también me decían, bueno, entonces el sector productivo es el que pierde. No, señores, el Ecuador entero es el que pierde, porque para tener un vaso de leche todas las mañanas o un pedazo de pan todas las mañanas, necesitamos de toda una cadena productiva que nace en el campo, que se traslada después a las industrias, que se procesa en las industrias y que de ahí va a las tiendas o a los comercios. Entonces, el Ecuador entero ha perdido. Por eso nosotros lo que tenemos es una vocación de seguir colaborando. Dentro de los diálogos, un tema que es fundamental, el sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Por lo tanto, genera la inversión privada. Por lo tanto, debemos ser tomados en cuenta también dentro de todos los diálogos que se están haciendo. Vuelvo y repito, y yo he hablado durante esta semana con el señor delegado, con el señor representante de las Naciones Unidas acá en el Ecuador, el señor Peral, y le he dicho, señor Peral, cuente con el sector privado también para los diálogos, porque es fundamental que los ecuatorianos de bien, los que le queremos al país, los que queremos la unidad del Ecuador, participemos dentro de los consensos y de las propuestas que se vayan a hacer. Ahora, una inquietud ciudadana es el incremento de los precios. ¿Cómo lograr que también desde el sector productivo, en estas condiciones difíciles, no haya la disparada de precios al consumidor? No nos olvidemos que la economía en el Ecuador es formal e informal. La semana anterior, el día jueves de la semana anterior, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expidió un comunicado público en el cual mencionamos claramente que vamos a tratar de asumir dentro de nuestra estructura de costos el incremento, por ejemplo, del diésel en los fletes. ¿Para qué? Para que no se afecte el precio de venta al público. Y voy a poner un ejemplo. Salieron en redes sociales varios ejemplos, pero si es que sube el 30% el costo del flete, eso no puede ser trasladado el 30% al producto final. Por favor, eso es de especulación. Por lo tanto, desde el sector productivo formal, nos comprometemos a hacer este análisis para evitar la escalada de costos. Pero ¿qué pasa en el sector informal? ¿Qué pasa en los mercados que hay a lo largo y ancho del país? O los intermediarios que aprovechan y especulan. Entonces, por eso, los propios ciudadanos tenemos que convertirnos en veedores de que no haya este abuso en los mercados, sobre todo. Y las grandes cadenas también tendrán la predisposición para evitar que haya una escalada de precios. Sin duda, desde el punto de vista del sector formal, el sector formal se ha comprometido a evitar que ocurra esto. Mire usted, Miguel, lo que ha pasado en los últimos 6, 7 meses en el Ecuador. El índice de precios al consumidor, la inflación, no ha subido, más bien se ha mantenido casi pegada al cero y en algunos casos ha decrecido. ¿Y esto por qué? Porque el Ecuador ya viene atravesando
desde el año anterior un frenazo en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de los hogares ha bajado en el país. Y entonces, si a esto le añadimos una situación como la que vivimos durante estos 10 días, vemos que el consumo, el sector productivo, se ha visto afectado gravemente por esta paralización. Y les digo yo, el sector productivo somos todos los ecuatorianos, no nos engañemos. Somos los pequeños productores, los microproductores, los medianos, los trabajadores de las industrias, los señores choferes que tienen que transportar los bienes a lo largo y ancho del país y que también han sido inmovilizados en ciertas zonas. Gracias a Dios, el día de hoy hemos recibido reportes de que con la apertura de carreteras ya se han podido movilizar, pero hay camiones de empresas donde están ecuatorianos, como todos nosotros, padres de familia, que han vivido 9 días de un infierno al estar sometidos en estas condiciones inhumanas. Incluso con destrucción, como ocurrió en las florícolas aquí en la provincia del Cotopaxi. Eso ha sido terrible. Mira, en nombre del sector florícola, nosotros en la Cámara de Industrias y Producción tenemos empresas florícolas, pero también quiero expresar al gremio de Expoflores, de la Asociación de Exportadores de Flores, mi solidaridad y mi total respaldo frente a los ataques aleves que sufrieron. Se destruyeron plantaciones, se capturaba a los trabajadores y se los obligaba a subir en camiones para venir a las marchas a Quito. ¿Se puede identificar quiénes eran? De lo que tengo entendido, hay identificación de estas personas que han sido agitadores y que lamentablemente han causado indígena? Terror. No tengo exactamente la información, pero en comunidades como Cayambe, la población mayoritaria es indígena, en comunidades como La Tacunga, Ambato, donde también hay estos sembríos de flores, que lo más grave, Miguel, es que el 90 y pico por ciento, el más del 90% de la mano de obra y trabajadores en el sector florícola son mujeres. Entonces aquí se ha afectado el empleo de la mujer en el Ecuador. Vea usted todas las aristas que se van generando, todos los temas que van apareciendo. Esta semana y un poco más de estos 10 días, yo creo que han sido días muy dolorosos para el Ecuador, para el país, pero los ecuatorianos tenemos que ser muy claros. No podemos caer bajo el miedo, no podemos hacerle el juego a los terroristas que quieren aterrorizarlos. Así es que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser resilientes y tenemos que salir adelante. El doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación de Cámaras del Ecuador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios continuamos el diálogo en Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Y quienes deseen las entrevistas están en la página web de El Comercio. Un feliz lunes y que vuelva la paz al Ecuador que tanto añoramos. En nuestro país apenas se conoció el acuerdo entre el gobierno y los indígenas que pusieron fin al paro nacional. Maquinaria y varias instituciones fueron movilizadas a diferentes frentes que estuvieron bloqueados en el Puyo, en la capital de Pastaza, para realizar el desalojo de escombros y rehabilitar el tránsito vehicular. La medida generó satisfacción en todos los sectores, aunque los indígenas lamentaron las víctimas que dejó esta medida. Veamos. Una vez conocido el acuerdo que puso fin al paro nacional, la tarea de limpieza de los obstáculos que bloqueaban el paso vehicular en las vías que comunican a Puyo con Baños, Teni y Macas comenzó de inmediato. Maquinaria del municipio de Puyo, del Consejo Provincial como particulares, se movilizaron para realizar ese trabajo. Hemos dispuesto ya a todo el personal, a los operadores de la maquinaria pesada, a los choferes de las diferentes volquetas acá, de acá del GAD municipal, que se proceda de forma inmediata a la limpieza de cada una de las vías. El ambiente en cada lugar era de satisfacción luego que se ponía fin a la medida de hecho y así se marcaba el inicio del retorno a la normalidad. En los ejes viales que al momento estamos realizando la limpieza no tenemos ya manifestantes. ¡Viva el movimiento indígena! ¡Viva! En los indígenas, protagonistas de esta movilización, había sentimientos encontrados. Si bien se logró se derrogue la eliminación de los subsidios de los combustibles, pero su costo fue elevado, dijeron. Hemos tenido hermanos que han caído en esta lucha, ¿no? Este pequeño productor avícola dijo que luego de más de una semana de haber trabajado a medias, por fin podrá reactivar su negocio. Nos dejó trabajar casi a tiempo, tuvimos que coger vías alternas para poder trabajar porque es el sustento diario de nosotros para poder salir adelante.
La gobernadora Carolina Valdivieso recorrió los frentes donde se desalojaban los escombros. Nosotros como hermanos tenemos que darnos la mano siempre que tenemos que estar juntos, unidos. Así se marca el retorno a la normalidad y el inicio para sumar cuánto costó este paro a la provincia y al país, informó Kelito Apanta.